Hola, bienvenidos a Letras e Imaginación. Hoy vamos a hablar de un escritor norteamericano de novelas de suspense y policíacas. Más bien yo diría que de novelas legales, de intrigas legales, de juicios, de abogados, de esas tramas que nos gustan tanto que siempre terminan en un juicio que no sabemos quién es el culpable o que el culpable debe demostrar su inocencia y aparentemente es culpable con todas las pruebas, que no hay pruebas que les culpen. Y nadie mejor para este tipo de novelas que el autor que hoy vamos a hablar, que es ni más ni menos que Scott Turow. Scott Turow nació en Chicago, Estados Unidos, el 12 de abril de 1949. Es un escritor y abogado norteamericano especializado en novelas de ficción legal. Se graduó con altos honores en el Colegio Amherst en 1970 y recibió una beca para el Centro de Escritura Creativa de la Universidad de Stanford, al que asistió hasta 1972. De 1972 a 1975, Scott Turow enseñó escritura creativa en Stanford y en 1975 ingresó a la Facultad de Derecho de Harvard, donde se graduó con honores en 1978. Fue fiscal general adjunto en Chicago de 1978 a 1986 y se desempeñó como fiscal principal en varios juicios federales de alta visibilidad pública que investigaban la corrupción del Poder Judicial de Illinois. En 1995, en un importante esfuerzo legal pro bono, logró revocar la condena por asesinato de un hombre que estaba en el corredor de la muerte y que había pasado 11 años ya en prisión por un error en el procedimiento, por un crimen que él no había cometido y que otra persona cometió y confesó. Hoy en día es socio de la oficina en Chicago de Rosenstein, Knapp y Rosenthal, una firma de abogados internacional de muchísimo prestigio, donde su práctica se centra en litigios penales, de cuello blanco y en representación de individuos y empresas de todo el mundo. Tenemos que comentar que en 1987 escribió su primera novela y estas han sido traducidas a 20 idiomas y han vendido más de 25 millones de copias. Solo una novela ha sido llevada al cine y dos de ellas han sido llevadas a series. Voy a comentar las novelas que tiene. En principio está la que yo también he leído y que probablemente todos vosotros habéis visto la película y habéis leído a lo mejor la novela, que es Presunto Inocente. Presunto Inocente, de Scott Turow, es una obra muy interesante que os va a encantar si no la habéis leído y que yo sinceramente os recomiendo. Es su primera novela de 1987. Después tenemos también El peso de la prueba, de Burden of Proof, de 1990, Presunto culpable, también titulada Me declaro culpable, del 94, Demanda infalible, Errores reversibles, Punto débil, Inocente, de 2010, Identical, de 2013, que no está publicada en español, y otras novelas como Las leyes de nuestros padres, Héroes corrientes. Y luego tiene algunas obras de no ficción, como One L, de 1977. Tiene también la obra Ultimate Punishment, A Lawyer Reflections on Dealing by the Death Penalty, 2003. Última penalidad, las reflexiones de un abogado sobre la pena de muerte. Y luego, adaptadas a la pantalla, ya os lo he comentado, está Presunto Inocente, de 1990, la película dirigida por Alan J. Pakula. Presunto Inocente, Presumed Innocent, es una película estadounidense de 1990, dirigida por Alan J. Pakula. Alan J. Pakula es conocido por ser director de Todos los hombres del presidente en 1975, La decisión de Sophie de 1982, El informe pelicano de 1993 o La sombra del diablo de 1997. La película Presunto Inocente está basada en una novela de Scott Turow.
Está protagonizada por Harrison Ford, Brian Dennehy, Raúl Juliá, Bonnie D'Elia, Greta Scacchi y Paul Winfield en los principales papeles. Está galardonada con un premio Film Music Award de 1991 a la mejor banda sonora de John Williams. La película cuenta la historia del abogado Rosat Sasvich, que es Harrison Ford, que tuvo una relación extramatrimonial con una compañera de trabajo, Greta Scacchi, y es posterior de su asesinato, es sospechoso de su asesinato. Todo el sistema legal por el que él ha luchado está ahora en su contra y finalmente el caso se lleva ante un juez. Durante el juicio, sin embargo, se descubren muchos fallos de la acusación, por lo que el caso debe ser sobreseído por el juez con una disculpa hacia el acusado, que no cometió el asesinato. Después del juicio, la vida de Savage vuelve a su cauce, hasta que un día descubre por casualidad que fue su esposa, Bonnie Bedelia, quien mató a su amante, su marido, porque se había enterado de la relación extramatrimonial y reaccionó destruyendo a la destructora. Savage está horrorizado, pero no quiere quitarle la madre a su hijo, por lo que decide no contarle a nadie lo que hizo su esposa y dejar que el asesinato siga sin resolverse. Luego está El peso de la prueba, es una miniserie para televisión del año 1992. El peso de la prueba, cuyo título en inglés es The Burden of Proof, está publicado en 1990 y es la segunda novela de Scott Turow. El protagonista principal es Andy Stern, que está interpretado por el actor Héctor Elizondo, y es un personaje que viene de su primera novela, Presunto Inocente. Es un abogado que en la primera está interpretado por Raúl Juliá y en esta película está interpretado por Héctor Elizondo. Al igual que en las otras novelas de este autor, la acción está situada en el ficticio condado de Kinley, en Illinois, y algunos de sus personajes aparecen en obras posteriores. La acción se inicia con el suicidio de la esposa del abogado Sandy Stern, Clara, y el inicio de una investigación del FBI vinculada a los negocios de Dixon Hartnell. Dixon Hartnell es cliente y cuñado de Stern. La trama de su conflicto personal se enlaza en esta investigación y Stern va revelando secretos cuya existencia nunca hubiera siquiera sospechado, relativos a uno y a otra. En 1991, como ya os he comentado, se produjo una película que en los Estados Unidos fue una miniserie de 2 episodios distribuida por Warner para la televisión, y fuera de Estados Unidos fue una película de largometraje de aproximadamente un par de horas, que es así como la hemos conocido aquí en España. Hay que mencionar también que en esta segunda película repite el secundario siempre eficaz Brian Dennehy, que falleció recientemente. Y Errores Reversibles, que otra serie de 2004 a la televisión. Y por último, en guiones que han sido pasados al cine o a la televisión de las novelas de Scott Turow, nos encontramos con Errores Reversibles, Reversible Errors, de 2004. También se tituló en Hispanoamérica El Camafeo. Es una serie de televisión con 2 horas con 53 minutos de duración, proyectada normalmente por los canales en 2 partes, dirigida por Mike Robb. Interpretan William H. Macy, Tom Selleck, Monica Potter y Felicity Huffman. El argumento es que un abogado corporativo ha descubierto una confesión que supone una nueva pista en un caso criminal ya juzgado, cuyo reo condenado está en el corredor de la muerte. Así que contra todo el pronóstico y contra todos los que han llevado el caso y la juez que llevó, incluso su propia compañera, acaba Tom Selleck, que es el protagonista, acaba resolviendo el caso. Y eso es todo en este tipo. Esta es la última interpretación de las novelas de Scott Turow que se lleva al cine o a la televisión. Ya os digo que solo han sido 3 de las que, todas las que él tiene, solo 3 han sido llevadas al cine y televisión. Y bueno, esto es todo lo que os puedo contar de Scott Turow. Espero que, aunque ha sido una biografía breve, pero muy intensa, y unas novelas breves,
pero muy, muy buenas, son novelas muy buenas, está totalmente a la altura de los grandes. Por ejemplo, John Grisham, que también es un autor que no ha pasado todavía por el canal, pero que pasará y que tiene muchas novelas de suspense penal, está totalmente a la altura de Grisham e incluso posiblemente yo diría que es demasiado técnico. A los abogados os va a encantar este tipo de lectura porque es muy, 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 muy preciso y muy conciso en la forma de cómo se llevan los procedimientos criminales en los Estados Unidos y os va a gustar. Y nada más, desearos unas felices fiestas estos días y nos seguiremos viendo por aquí como siempre. Ya sabéis, comentad abajo, suscribiros al canal, podéis mandarme mensajes haciendo sugerencias de autores haciendo preguntas o sugiriendo temas para que podamos discutir aquí. Y poco más os puedo contar. Os emplazo para una nueva semana con un nuevo vídeo, con otro autor, otra novela y otro tema en letras e imaginación. Gracias. Adiós.